Vamos a seguir entonces. Se ve la pantalla, ¿verdad? Compartir la pantalla completa, sí. Sí, sí se ve. Bueno, vamos a seguir entonces con el concepto de desarrollo sustentable y algunas ideas desde el punto de vista de la economía. Igual ahorita vamos a irnos, bueno, ya asumiendo, bueno, vamos a ver algunas cuestiones de la parte histórica, aunque después lo vamos a retomar con estos acuerdos internacionales, pero vamos a ver como los más importantes que definieron bueno, vamos a ver muy poquito de la historia, bueno, un poco, lo va a pasar rápido para que después lo retomemos cuando veamos la parte de los acuerdos internacionales, que tenemos una parte por ahí de esta política internacional y de la macroeconomía, ¿no? Que ya habíamos platicado que es este conglomerado de la economía de un país. Entonces, lo vamos a retomar la parte histórica un poquito más adelante. Y bueno, también vamos a asumir a este desarrollo sustentable. No sé si ya estás grabando, Juan. Sí, 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 ya estoy grabando. Sí. Entonces vamos a asumir otra vez, pues desde el punto, igual también como parte de la materia que es desarrollo sustentable, vamos y qué es la idea que la idea pues que predomina, ¿no? Mundialmente, ahorita está la COP, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta idea que ya vimos que también debemos primero definir, bueno, primero deberíamos de poner, bueno, ya más bien ya estamos de acuerdo, entre comillas, en que esta idea es la que debemos de llevar como humanidad, ¿no? Entonces, por eso están los acuerdos y todo va en relación al desarrollo sustentable. Pero como veíamos desde las clases pasadas, que veíamos que primero que habría que estar de acuerdo en el concepto de desarrollo, ¿no? Si realmente sería el mejor para la humanidad. Pero bueno, entonces esa sería la parte de la discusión que deberíamos llevar previamente. Pero bueno, ya está, vamos a ver cómo históricamente se ha adoptado esta idea del desarrollo sustentable y pues todas las políticas, o bueno, vamos a ver también a ver si nos da tiempo, si no, bueno, ponemos de tarea o para discutir asincrónicamente, pero cómo estas políticas internacionales pues impactan o se adoptan nacionalmente para llevar a cabo el desarrollo sustentable, ¿no? Que es la idea hegemónica. Pero bueno, la idea es que veamos estas ideas y las próximas clases vamos a ver como sí, otras ideas o otras visiones un poco más diferentes o alejadas del desarrollo sustentable. Entonces, vamos a empezar con esto. Bueno, aquí está más o menos, les digo rápidamente la parte histórica y nos vamos a centrar mucho en bueno, ya la regla del capital constante, la vimos con el artículo, lo vamos a volver a mencionar, y lo que me interesa igual más son esta última parte de los indicadores, índices e indicadores del desarrollo sustentable. Vamos a ver los más importantes. Igual nomás es tocarlos un poco y vamos a los podemos ir viendo cómo se aplican o cómo se pueden aplicar a otros, a cada uno de los temas que vamos a ver, ¿no? Como la minería, la agricultura, la ganadería, por ejemplo. Entonces, pues, como origen del desarrollo sustentable o de esta idea, pues, bueno, igual ya había ideas anteriores, siempre ha habido una preocupación ambiental, ya habíamos mencionado, no sé, desde Malthus, por ejemplo, que es el que da la idea, bueno, muy relacionado con lo que platicábamos la clase pasada con ciencias sociales, ciencias políticas, pues como estas ideas desde el punto de vista
del social, pues se pasaron a la parte científica con Darwin, pero bueno, ya habíamos, desde ese entonces ya se sabía, ya se veía esta relación entre los recursos que consumimos y la población humana. Entonces ya había esta idea, ¿no? Previamente a esto que les pongo aquí como origen del desarrollo sustentable. Entonces ya siempre ha habido estas ideas de la relación de los recursos con la vida humana y con la economía. Ya también, bueno, les digo, con Malthus, Darwin, Jevons, que es, por ejemplo, lo mencionaron en la clase pasada también. Jevons también en la época de la Revolución Industrial, también él se dio cuenta de que no podíamos depender, o bueno, el depender tanto del carbón, pues algún momento se iba a acabar también. Entonces, él también es una persona que está preocupada o que se dio cuenta de esta necesidad y de este agotamiento de los recursos naturales. Pero bueno, ya más recientemente, en los años 70, pues surge una preocupación hacia el medio ambiente, ¿no? Una preocupación que empieza en Estados Unidos. También algunos ponen ahí de inicio de esta preocupación el libro de La Primavera Silenciosa de Rachel Carson. Entonces, eso también, les digo, se marca muchas veces como un origen de esta preocupación moderna hacia el deterioro ambiental. Y propiamente ya más hacia la economía se genera este libro, que son los límites del crecimiento, o también se le conoce como el informe Meadows, porque están ahí, creo que son un matrimonio, que son Donella y Dennis Meadows, que están ahí en los primeros dos autores. Pero bueno, está patrocinado igual por el Banco Mundial, me parece. Y bueno, se centran mucho en estos límites que se plantean desde la parte de los recursos naturales, ¿no? El agotamiento de los recursos naturales. Mucho ligado a, bueno, ellos mencionan que está muy ligado al crecimiento poblacional. Entonces, vemos que es bueno, muchos dicen que es un análisis neomalthusiano, ¿no? Donde se retoman estas ideas de controlar el crecimiento para que podamos tener el aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, este libro, el informe Meadows, pues va mucho en ese sentido. Y bueno, ahí es este inicio de la preocupación, que se marca como el inicio de la preocupación ambiental, y ya lo retoman un poco los gobiernos por esta presión. Les digo, ya empieza la publicación del otro libro de La Primavera Silenciosa, es de el 62, 64, no recuerdo bien. Y esto pues impacta a la comunidad, sobre todo de Estados Unidos, y eso se va permeando a otros países, ¿no? Y se van generando estas conferencias internacionales que ven sobre la salud y el bienestar humano. Muchas veces iba hacia, bueno, vamos a ver, sí, esta preocupación pues viene mucho, en principio, por cuestiones de salubridad o de la salud humana, y de ahí se ha ido yendo hacia las cuestiones medioambientales. Entonces, pues estando la primera reunión, hay una en el 68, pero es como esta fue más importante, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas en Estocolmo, Noruega. Pero bueno, después, o la otra, vamos viendo también más adelante cuando veamos esta secuencia histórica, pues vamos a ver cómo hay políticas o estas políticas medioambientales también distraen un poco de otras políticas extractivistas incluso, de aprovechamiento de recursos de otras naciones a través de la guerra, por ejemplo. Es una forma de distraer también la atención de esas problemáticas que también son ambientales. Y bueno, esta seguramente Río lo han escuchado también muchas veces. Es la conferencia del medio ambiente de Río del 92, donde se da la declaración de Río y se crea la Agenda 21. Y desde aquí también se genera bueno, eso fue anterior, creo que está un poco, bueno,
con el informe Brundtland, que es donde se define ya lo que es el desarrollo sustentable. Como lo conocemos, igual ya había algunas ideas previas, y ahí es donde se define y es el concepto que vamos a estar manejando, o que se maneja, ¿no?, todavía actualmente, sobre el desarrollo sustentable. Entonces, ya en esta cumbre de la Tierra, pues se crea esta perspectiva de desarrollo que concilia el progreso económico, social y ambiental. Que más adelante ya les puse la definición como tal. Y se crean los derechos ambientales, que son, bueno, se establece que los derechos humanos, los seres humanos constituyen el centro de preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable o sostenible. Y que tenemos un derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Entonces se le dan peso a la naturaleza otra vez. En la Agenda 21, pues se destaca el papel de los diferentes actores locales para el éxito de las políticas dirigidas al desarrollo sustentable. Entonces ya apuntamos un poco también a esta gobernanza o a esta relación un poco más horizontal a la que habíamos estado llevando en épocas anteriores, ¿no? Entonces ya se alinean un poco o se tratan de alinear de diferentes actores para la toma de decisiones hacia el desarrollo sustentable. Y bueno, se establecen estos actores por ahí en la Agenda 21, donde se considera que ellos pueden cambiar los hábitos de producción y consumo cotidianos. Entonces, ya se deja un poco, bueno, se trata de ir un poco hacia la gobernanza y a diferencia de cómo se establecía anteriormente desde bueno, todavía actualmente, pero ya se ha tratado de cambiar desde una verticalidad de la toma de decisiones. Entonces aquí ya se le da un poco mayor de mayor peso a otros actores y pues vamos a poder dirigirnos hacia la gobernanza, que es algo un poco más horizontal en la toma de decisiones y que, bueno, se ha estado tratando de implementar, ¿no? Pero sí es otra vez complejo, ¿no? Como hemos mencionado varias veces. Bueno, y bueno, aquí está otra cumbre que es la de Johannesburgo, donde también se establecen estas políticas. Y bueno, ahorita vamos a ver más adelante los objetivos del desarrollo sustentable. Pero bueno, en cuestión económica, se crea este modelo IPAT, que lo generan estos dos economistas, Eldridge y Holden, pero vean, es de los 70s, donde se trata de entender cuál es cómo funciona este deterioro ambiental en relación con la economía. Y se genera este modelo que nos dice que el impacto, bueno, aquí está, nos menciona que el impacto en la naturaleza, el impacto ambiental, está en relación al tamaño poblacional. Otra vez vean cómo la cuestión de la población es importante, o se ha considerado desde el punto de vista de la economía. Y eso está relacionado con la renta. Esta sería la renta, que sería parte del aprovechamiento económico de los recursos naturales, y finalmente la tecnología. Además es como el punto de vista también muy económico del aprovechamiento de los recursos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a descomponerlos un poco. Entonces, nos dice que la población, bueno, que el impacto está relacionado con el tamaño poblacional, y a su vez con la renta que está relacionado con la población. Entonces, de acuerdo a los bienes de consumo que tenemos la población, está relacionado con el impacto, ¿no? Entonces, a mayor población, pues vamos a tener mayor necesidad de recursos o de bienes y servicios. Y eso está ligado con con la tecnología, que es la contaminación que pueden generar estos bienes o servicios que consumimos. Entonces vean cómo está
relacionado, la parte de la renta está relacionada con la población y la parte de la tecnología está relacionada con los bienes económicos. Entonces la discusión ha ido con este modelo, ha ido hacia dónde podemos intervenir para que el impacto ambiental disminuya. Entonces, pues éticamente se supone que no podemos, bueno, aunque vean como este modelo de los 70s y ahí ya se implementaba un poco esta política de disminuir la fertilidad o la fertilidad y la fecundidad de las poblaciones humanas. Entonces sí se ha aplicado intervenir en este término de la población, pero regularmente los sistemas, o actualmente, la economía se va más por reducir esta contaminación desde el punto de vista de la tecnología. Entonces, igual es una idea muy positivista de cómo la tecnología nos podría solucionar todos los problemas, ¿no? Entonces, pues también se ha visto cómo, sobre todo el enfoque es hacia reducir el impacto a través de la tecnología. Entonces, disminuir esta contaminación a partir de progresos tecnológicos que nos permitan ocupar menos recursos, ¿no? O generar menos contaminantes. Pero bueno, desde el punto de vista de la termodinámica, pues tenemos un límite, ¿no? Para disminuir esta contaminación y este uso energético, por ejemplo. Entonces, generalmente, o todos los modelos, o todas las políticas, o muchas políticas tratan de irse hacia la parte tecnológica, que sería tal vez, no sé si sea lo más fácil, pero lo que menos conflicto puede generar quizás, ¿no? Al fomentar la parte tecnológica en vez de irnos por la parte del consumo, ¿no? Y pues la parte poblacional les digo que ya se ha ido, pero pues también éticamente pues no sería correcto. Bueno, vamos a la siguiente. Y esta también ya la habíamos visto, en esta curva de Punnett, que, bueno, en este caso relaciona el crecimiento económico con cambios en la distribución de la renta. Entonces aquí, y esto lo relaciona después con las cuestiones ambientales. Entonces vemos cómo aquí es la renta, propiamente cómo ahí puede haber un momento de acumulación, pero después se reparte. Abajo estamos hablando a nivel temporal, ¿no? Aunque se está aquí viendo también la distribución, la tasa de distribución. Pero bueno, vemos cómo perdón, está el nivel de desarrollo de los países. Entonces, cuando tenemos niveles de desarrollo bajos, la distribución de la renta dice que es más o menos sí, equitativa. Aquí se acumula más la renta y después se puede volver a disminuir acumulación de la renta o distribución de la renta. Entonces, lo mismo planteaba Punnett en cuestión de los efectos ambientales, ¿no? Decía, ahorita nada más explico rápido esto, Martín. Entonces, pues también lo relacionado con el ambiente, como los efectos ambientales negativos, el impacto negativo en niveles de poco desarrollo económico, pues generalmente pues no eran tan fuertes, después se iban acumulando y cuando ya había un desarrollo económico, los impactos ambientales disminuían. Ahora sí, Martín, ¿qué ibas a decir? Yo tengo una duda sobre eso de la renta. O sea, la renta es como qué tan rentable es hacer algo, pero no sé si económicamente o ambientalmente. No, la renta es la acumulación del recurso, era como el capital más o menos. Pero entonces la renta de el aprovechamiento de los recursos nos genera una renta. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí en este eje. En el eje vertical es la acumulación de la renta. Entonces aquí vemos como al principio en países con bajo desarrollo económico, pues se acumula poca renta, después hay algunas personas que pueden acumular mayor cantidad y ya después se puede distribuir. Ajá. Eso es lo que nos dice más o menos esta gráfica. Y en cuestiones ambientales, Punnett dice que pasa lo mismo, que al principio, en un país poco desarrollado, bueno, no sé si quedó más claro, Martín. Sí, ya. Pero Gracias. vamos
punto de vista de la renta. Si recuerdan, cuando veíamos el qué y cómo para qué de la economía, hablábamos de que, bueno, tenemos tierra, trabajo, capital, y cada uno cuando nos retribuye algo, ¿no? Entonces, el trabajo nos retribuye un salario, la tierra nos retribuye una renta, ¿no? Entonces, aquí también podemos ver esta cuestión de la renta, ¿no? Bueno, en cuestiones ambientales pasa lo mismo. Bueno, CONETS plantea que pasa lo mismo, ¿no? Cuando tenemos un país poco desarrollado, por ejemplo, la agricultura, fue un ejemplo la agricultura, por ejemplo, que son sistemas menos dañinos para el ambiente, ¿no? Una agricultura más tradicional, con menor impacto, y conforme vamos aumentando la riqueza de los países o el desarrollo, pues incrementa la contaminación o el efecto de la agricultura en este caso. Posteriormente disminuye el impacto económico porque tenemos un mayor desarrollo económico, ¿no? De acuerdo a lo que me plantea, ya podemos implementar pues procesos más amigables con el ambiente, ¿no? En cuestión, por ejemplo, de agricultura. Entonces él planteaba eso, ¿no? Y él apostaba por el desarrollo de los países, el desarrollo económico, otra vez viéndolo desde el crecimiento, para disminuir los problemas ambientales. Entonces veíamos cómo hay problemas resueltos, como después en países desarrollados, desde el punto de vista sanitario, del acceso al agua potable y de los servicios de saneamiento. Pero vemos que hay problemas que empeoran, como las emisiones de dióxido de carbono y los NOx, ¿no? Entonces, ya desde su punto de vista, también ya había algunos elementos donde no funcionaba esta curva de CONETS. O sea, a partir de esta curva, igual es de los CONETS fue Premio Nobel de Economía en el 55 y en el 65, ¿no? Todavía previo a estos planteamientos de desarrollo sustentable. Pero bueno, ya nos plantea esta idea del desarrollo económico o del crecimiento económico como una clave para evitar los problemas ambientales. Y de ahí parte también mucho de lo que discutíamos o lo que planteaba el artículo del desarrollo, ¿no? Cuando hablamos del desarrollo y cómo la apuesta era por crecer económicamente para poder solucionar los problemas sociales, como la pobreza, o ambientales también. Y bueno, ya las críticas ya llegaron después. Por ejemplo, estas estimaciones están basadas en la renta media y no en la mediana. Es decir, que no todos en el país pues van a tener esta renta que veíamos anteriormente, sino que esa se plantea como una distribución normal, pero no va a pasar así, ¿no? Regularmente todos estamos, mucha gente está por debajo de esa renta. Y supone una relación unidireccional de la economía con el ambiente. Es decir, como que la economía no está relacionada con el ambiente, y aquí vemos que también el ambiente puede impactar a los aspectos económicos y sociales, ¿no? Que no consideraba CONETS. Y no se considera esta capacidad de exportar los problemas ambientales. Entonces, si bien los países desarrollados no tenían este impacto, vamos a ver que los impactos más bien se quedan en otros países. Y aquí es nada más un ejemplo de cómo es la generación de contaminantes de acuerdo cómo disminuyen de acuerdo al Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? Entonces era un ejemplo de lo que mencionaba CONETS. Pero bueno, vemos que no, y ya está también muy desestimada esta curva de CONETS, pero fue importante para mantener esta idea del desarrollo como una solución para los problemas ambientales también, para los problemas sociales y ambientales. Y aquí está la definición del desarrollo sustentable, que es buena parte de este informe Brundtland, de nuestro futuro común, del 87. Entonces, pues es como el resultado, ¿no?, de estas ideas del desarrollo,
del impacto ambiental que veíamos del modelo IPAT, como, bueno, que finalmente establece este ideal de desarrollo sustentable. Y bueno, el informe nos dice que es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Y aquí también hay toda otra discusión. Bueno, aquí igual vemos esta cuestión de las necesidades, que ya la hemos visto como parte incluso del concepto de economía, ¿no? Veíamos cómo la economía se encarga de ver cómo satisfacer estas necesidades a partir de la escasez de los recursos, ¿no? Otra vez, acuérdense que si no hay escasez, pues la economía no puede intervenir, ¿no? Cuando no hay escasez de recursos, pues no interviene la economía. Y bueno, es importante las necesidades también como una idea de análisis de la economía, ¿no? Y ahora ya no nada más es con las poblaciones actuales, sino hay que ver a las generaciones futuras también, ¿no? Dejarles ese recurso. Y bueno, ahora vamos a hablar de esa equidad intrageneracional e intergeneracional. Entonces, pues, ahora, bueno, es toda una discusión que ha sido histórica de ver cómo podemos representar o cómo podemos maximizar las ganancias o los beneficios que tenemos a través de las generaciones. Entonces, bueno, intrageneracional, dentro de nuestra misma temporalidad, digamos, hay que satisfacer las necesidades de la generación actual, por lo tanto se deben de solucionar los problemas de pobreza de todas las naciones, de todos los países. Y la idea es que se redistribuya la riqueza y el progreso. Entonces, pues la idea es que haya equidad entre las naciones actuales, y eso lo vamos a ver también más adelante como el modelo económico, el modelo capitalista, pues hace todo lo contrario, ¿no? Favorece la desigualdad y la acumulación de recursos por unos cuantos. Entonces, vamos a dedicarle un poco más y qué relación puede tener con el desarrollo sustentable y con la cuestión ambiental. Y la otra cuestión importante es la equidad intergeneracional. Entonces, ya aquí nos preocupamos por las generaciones futuras. Entonces, ya hay un horizonte temporal que tenemos que tener en cuenta. Entonces, hay que estar, bueno, de ahí ya partimos a cómo considerar esta equidad entre las generaciones. Entonces, ¿cómo la podemos medir? ¿Cómo la podemos considerar? Y a partir de eso surgió, se ocupa la tasa de descuento, ¿no? La tasa de descuento nos habla de, bueno, aquí las diferentes generaciones, ¿no? La otra es la equidad, ¿no? Como vemos que bueno, aquí sería la igualdad en el primer cuadrito. No sé si habían visto esta imagen, creo, sobre todo de las dos primeras, que habla de la igualdad y la equidad, ¿no? Cómo son diferentes. Y bueno, aquí ya le agregan la realidad, ¿no? Que es lo que pasa con el sistema capitalista, ¿no? Como pocas personas acumulan la mayor parte de la riqueza y la mayoría de los demás, pues nos quedamos con la menor parte repartida. Bueno, y aquí... Se me ocurrió, profe, se me Sí. ocurrió como algo chistoso de esa imagen que acabo de poner. De hecho, en la última de como bien cómodo. No se cortó tu comentario, si lo puedes repetir, por favor, Isabel. Sí, que en el último cuadrito se me ocurrió algo chistoso, que el monito que está hasta arriba, de hecho yo lo pondría sentado como que está muy cómodo mientras los demás apenas se alcanzan a ver. Sí, sería un buen complemento, ¿no? O sea, está todavía más cómodo ahí sentado. Pero sí, eso es lo que pasa, ¿no? En la realidad, esta desigualdad, y esto también pues puede tener sus impactos ambientales.
o está relacionado con el desarrollo sustentable. Entonces lo vamos a ver más adelante, más a fondo. Pero esta es una idea central del desarrollo sustentable, la equidad intrageneracional e intergeneracional. Y a partir de esto también se generan estos objetivos del milenio, bueno, objetivos de desarrollo sustentable, que vamos a ver ahorita al final. Espero que nos dé tiempo. Vi qué hora es. Bueno, y una forma de medirlo, entonces les digo, económicamente, pues, ¿cómo lo podemos plantear, no? O sea, no es lo mismo, ¿cómo podemos plantear esta equidad? Pues que las circunstancias, pues no sabemos cómo van a ser en el futuro, entonces es complicado, ¿no? Y también tenemos que ocupar recursos nosotros como generación. Entonces, muchas veces se plantea dejarles, pues aprovechar los recursos ahora, pero mantener una cantidad de recursos, o de recursos, pero económicos o monetarios, para las generaciones futuras. Entonces, es mucho lo que hace Noruega en la cuestión petrolera o energética. Pues ellos tratan de aprovechar la mayor cantidad de recursos y van haciendo un fondo con esos recursos que van aportando, generando, y están generando intereses que se van a aprovechar en generaciones futuras. Entonces, pues igual no es puede no ser tan sustentable en cuestión de conservar este recurso del petróleo, pero el beneficio económico se está pensando en dejárselos a las generaciones futuras, sin pensar tampoco en los impactos, pero bueno, ya por lo menos hay una cuestión monetaria pensando en las generaciones futuras que no lo tenemos en otros países. Pero bueno, ya lo discutiremos más adelante también. Pero lo que se ocupa entonces para establecer esta preocupación por el bienestar de las generaciones futuras, pues es que la misma, determinar que la misma cantidad de recursos no tiene, bueno, eso ya lo habíamos platicado un poco, que el dinero no vale lo mismo ahora que en el futuro. Entonces, pero bueno, esto les digo es cuestión económica, ya lo vamos a ver. Lo podemos ver ahorita más adelante con otros indicadores, y yo creo que está muy relacionado con lo que veíamos de la curva de Kuznets, ¿no? No está, que estamos apartando este sistema económico del sistema ecológico. Entonces, quizás económicamente le podemos tener una equidad dejándoles ese dinero, pero los problemas ambientales van a tener un impacto en esa cuestión económica, ¿no? Entonces, deberíamos de considerar estos otros factores. Pero bueno, ahorita estamos desde el punto de vista económico, como se ha planteado, y ahorita vamos a pasar a los indicadores que podríamos considerar también para ver esta diferencia generacional. Pero bueno, lo que se ocupa entonces es esta tasa de descuento, que es un coeficiente de preferencia temporal. Muchas veces, para algunos casos, se ocupa esta tasa de descuento muy relacionada con la tasa de interés. Es un poco como se piensa que van a ir moviéndose los mercados a lo largo del tiempo, y se establece esta tasa de interés, que es esta depreciación del dinero. Entonces, conforme se va depreciando el dinero, se va generando esta tasa de interés. Déjenme ver si, no recuerdo si puse en la que seguía, ¿no? No, pues, aquí. Entonces, regularmente cuando ustedes tienen una empresa, su capital manufacturero se va deteriorando, ¿no? Entonces, ustedes imaginen que tienen su empresa ¿qué será? Ahora, ¿qué pasó? Bueno, de lápices, ¿no? Como ya habíamos visto algún ejemplo de los lápices. Entonces, ustedes tienen su maquinaria que genera lápices, ¿no? Tienen estas para la cuestión de la madera, ¿no? Para hacer las partes del lápiz. Y esa maquinaria se va deteriorando con el tiempo. Igual pasa con los vehículos. Y entonces la idea de una empresa es que como que vaya ahorrando ese capital, o vaya, de ese dinero que va generando de la venta de lápices, vaya ahorrando para compensar ese deterioro que van teniendo su maquinaria. Ajá. Entonces, pues la empresa va ahorrando y va
juntando ese dinero para en algún momento cuando se deteriore completamente, se deprecie completamente ese capital, lo reemplace. Lo mismo pasaría bueno, podría pasar en nuestro caso, ¿no? No sé, se compran unos tenis y sus tenis se van depreciando, se van deteriorando con el paso del tiempo. Entonces la idea es que conforme va pasando el tiempo, ustedes vayan ahorrando o parte de su dinero lo vayan acumulando o ahorrando para en algún momento sustituir esos tenis, ¿no? Esa es la tasa, también en ese sentido puede ir la tasa de descuento. Y lo mismo pasa o lo mismo se trata de aplicar con las cuestiones ambientales, ¿no? Esta tasa de descuento, pues la vamos extrayendo de nuestras economías o nuestros procesos productivos, la vamos acumulando para cubrir ese deterioro ambiental, ¿no? Entonces, económicamente queremos cubrir ese deterioro ahorrando parte de lo que estamos extrayendo ahorita para sustituirlo en el futuro, pero con dinero otra vez. Que otra vez, bueno, la crítica sería que estamos apartando otra vez este modelo económico del modelo ecológico, ¿no? Entonces consideramos que a partir de la economía podemos sustituir ese capital natural. Y bueno, este coeficiente de preferencia temporal, esta tasa de descuento se puede manejar como con una S. Y cuando bueno, este índice nos va del 0 al 1, cuando está más cercano de 1 es que tenemos una preferencia por el bienestar presente, mientras que cuando nos acercamos a 0, pues la preferencia es por el bienestar futuro. Entonces aquí podemos ir del 0 al 1, manifestando un interés mayor por la generación presente o por las bienestar futuro. Bueno, aquí nada más les puse imágenes de las diferentes generaciones, pero igual hay que pensar todavía en generaciones más adelante todavía. Y aquí que les puse, es que no veo los títulos, a ver, déjenme ver. No. Bueno. Y aquí tenemos no, estoy haciendo. Listo. Aquí tenemos estas pautas de consumo, donde relacionan, bueno, vemos la tasa, bueno, tenemos la R, que es la tasa de productividad de los recursos, o productividad marginal. Bueno, que es la productividad o la generación de bienes y servicios, ¿no? Que es la R. Y entonces, tenemos una tasa de descuento, que es la S, que ya veamos que es esta preferencia por el futuro o por las beneficios, el beneficio presente o el beneficio futuro. Y aquí nos presenta Benno Pierce, que también ya no sé si lo hemos mencionado, pero es un economista que se mete mucho en estas cuestiones ambientales y nos compara bueno, el consumo está aquí en el eje vertical y el tiempo abajo, ¿no? Entonces, a través del tiempo podemos vamos a poner, por ejemplo, el caso de la recta, donde tenemos una R, una productividad igual a 0, o sea que no la aumentamos ni la disminuimos. La tasa se mantiene estable y la S se mantiene igual a 0. Acuérdense que esto es por el beneficio cuando estamos más cerca de 0, pues vemos por un beneficio a futuro. Entonces, aquí no. Listo. Bueno, entonces cuando tenemos cuando mantenemos este patrón de producción o de consumo estable y una tasa de descuento igual a 0, pues aquí podemos hablar de que puede ser sustentable el consumo, aunque económicamente no sería sustentable,
porque no estamos creciendo en la producción. La idea del desarrollo sustentable es que aumentemos el consumo, bueno, desde el punto de vista económico, y mantengamos una tasa de descuento igual a 0, ¿no? Entonces nos iríamos más por las otras dos curvas. Bueno, entonces tenemos acá que en la otra, bueno, eso sería cuando lo mantenemos todo estable, pero tenemos las otras dos líneas, que es cuando favorecemos aquí el consumo, y esta sería lo ideal para la economía, ¿no? O la economía tradicional o clásica, que aumentamos el consumo, pero la AS la mantenemos igual a 0. Es decir, que vemos por un beneficio intergeneracional o para generaciones futuras. Entonces, la ideal es que el desarrollo económico se vaya en este sentido, ¿no? Con esta línea. Y por otro lado, cuando disminuimos esto no sería sustentable, el disminuir o mantener en 0 la generación de consumo o de recursos y ver por el beneficio del presente, que sería una S mayor a 0. Entonces, estas son las diferentes relaciones que hace Peirce en cuanto a la relación de la producción o la productividad y la tasa de descuento. Y bueno, esto también ya habíamos platicado un poco, lo vimos en el artículo, pero bueno, las condiciones para que se dé este crecimiento o este desarrollo sustentable es que los diferentes capitales, acuérdense, capitales, en este caso lo vamos a hablar como la concentración o la acumulación de algún factor de producción. Entonces tenemos el capital material, el capital humano y el capital natural. Entonces esos nos conforman el capital total y la idea es que se mantengan igual a lo largo del tiempo para que sea sustentable, ¿no? Aquí está el desarrollo sustentable que nos habla del stock de capital total. Y puede estar relacionado otra vez con el tamaño poblacional y con el cambio tecnológico. Entonces, de aquí surgen estas ideas que ya habíamos mencionado también de la sustentabilidad débil y la sustentabilidad fuerte. Entonces, la regla del capital constante que nos hablaba de, bueno, si recuerdan, es stock total de capital que no disminuye a lo largo del tiempo. Y cada generación debe dejar a las generaciones siguientes un stock de capital al menos igual al recibido. Entonces tiene que ser mayor o igual a 0, ya lo habíamos mencionado, pero pueden sustituirse entre ellos, ¿no? Entonces esto es la sustentabilidad débil. Entonces el capital natural puede ser sustituido por el capital material o incluso por el capital humano, no podría ser. Entonces no importa, según esta sustentabilidad, que perdamos capital natural, si este puede ser sustituido por el capital material o capital manufacturero, es decir, por la tecnología. Entonces, la regla del capital constante y nos habla de la sustentabilidad fuerte. Y está la regla del capital natural crítico, que ya habíamos mencionado también, que aquí se pierde esta igualdad y nos dice que el capital natural no es sustituible, capital natural no sustituible no disminuye y que el resto del capital se mantenga constante o aumente. Entonces aquí vimos que en el caso del capital natural crítico no puede ser sustituido por la tecnología ni por el capital humano. Y esta sustentabilidad es la sustentabilidad fuerte. Bueno, entonces ya hablamos de esta igualdad o equidad intra e intergeneracional, que sería una de las cuestiones importantes del desarrollo sustentable, ¿no? Que tengamos intergeneracionalmente el mismo capital e intrageneracional. Pero ahora una cuestión importante es cómo medirlo, ¿no? Entonces, igual es importante
tener una medida o indicadores para poder saber si nuestras políticas públicas o las políticas que estamos implementando para llevar a cabo un desarrollo sustentable, para ver estas políticas como las platicábamos del neoliberalismo, de neoextractivismo, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra política que vaya orientada hacia el desarrollo sustentable, pues tenemos que tener medidas, ¿no? Para saber si funcionan o no funcionan. Entonces, cualquier política que implementen, pues para saber si realmente está impactando o no, tenemos que tener estos indicadores. Y de ahí surgen los indicadores de la sustentabilidad. Aquí, con estos indicadores, podríamos comparar entre poblaciones de países, o sea, es decir, intergeneracionalmente, pero también es bueno tener estas medidas para comparar con las generaciones futuras, ¿no? Entonces, siempre se consideran estos indicadores en los objetivos económicos, ambientales y sociales. Cuando ustedes analicen, o cuando analicemos más adelante, las políticas públicas en cuanto a la extracción, por ejemplo, de recursos minerales, o al petróleo, o a la agricultura, pues podemos mantener o establecer qué indicador vamos a manejar. Lo ideal es que tengan una base científica. Vamos a ver que hay unos que van más hacia el lado económico. Y bueno, a nivel nacional pues, son un agregado con relación a la distribución per cápita. Sí, Martín. ¿De dónde son estos indicadores de sustentabilidad? ¿De dónde son? Ajá, o sea, ¿quién los planteó? Pues no los tengo por autor. Ahorita yo creo que va a quedar más claro con la siguiente imagen, que es estos, bueno, aquí están clasificados, pero cada uno ha sido desarrollado por separado, ¿no? Y se generan más, en el caso de la riqueza, por ejemplo, de los indicadores económicos, puramente económicos, pues ya históricamente se han establecido, ¿no? Muchos están manejados incluso por el Banco Mundial. Y los de la sustentabilidad fuerte, pues, bueno, ahorita vamos a ver, pero son más hacia indicadores físicos, entonces muchos todavía están en desarrollo y no se pueden establecer claramente, como por ejemplo esta cuestión de la biodiversidad, cómo medirla o qué indicadores tomar. También se relaciona con lo que veíamos de los límites planetarios, ¿no? Cómo establecer la importancia de algunos especies en el ecosistema. Entonces, pues algunos están desarrollándose y otros ya tienen mucho tiempo y se establecieron desde la economía clásica, o la economía clásica, para comparar la riqueza y el bienestar de las personas. Entonces, sí es variable quién lo propone y todavía no están muy bien establecidos otros. Y tienen sus pros y sus contras. Ok, Sí. ya, gracias. Pero sí, cada uno es diferente. Igual lo podemos ir viendo porque algunos se ocupan más bueno, cuando veamos el Producto Nacional Neto Verde, que bueno, ya lo tiene INEGI, eso lo vamos a ver con las cuentas a nivel macroeconómico. Cuando veamos este enfoque macroeconómico, pues ya vamos a ver cómo lo maneja INEGI y qué otros países lo desarrollan. Pero bueno. Entonces, a nivel nacional, se procura o se deberían llevar a cabo estos indicadores como agregado de los países, y con esta relación per cápita sería es lo que se plantea como ideal, pero yo creo que también a nivel local deberíamos de tener estos indicadores también, ¿no? Poder medirlos para poder comparar, ¿no? Podemos comparar las políticas, o podemos comparar cómo ha impactado en alguna región en comparación con otra, ¿no? No es lo mismo la política, cómo se va a llevar a cabo incluso dentro de un mismo país. Podríamos ver la diferencia en el norte de México con el sur, ¿no? Como estas condiciones ambientales o sociales históricas, pues generan un resultado diferente. Entonces deberían de también poderse comparar a nivel interno de los países.
y regularmente se ocupa como una guía para la toma de decisiones, de la planificación y la creación de la política pública. Pues vamos a ver también cómo se generan las políticas públicas más adelante. Y se integra al medio ambiente como capital. Entonces, otra vez esta idea de la sustentabilidad, considerar el capital natural como parte de la sustentabilidad. Y si perdemos capital, pues se considera que estamos descapitalizándonos. Entonces, de ahí se generan estos indicadores. Bueno, esta es la idea de lo que debe ser un indicador de sustentabilidad. Y pues, de acuerdo a la, bueno, si buscan, hay clasificaciones de los diferentes indicadores económicos. Entonces pueden buscar y se pueden clasificar de diversa forma. Si hablamos desde el punto de vista de la sustentabilidad, los indicadores los podemos dividir en los que se van por la sustentabilidad débil y los que se van por la sustentabilidad fuerte. Otra vez, considerar esta sustituibilidad, bueno, que son sustituibles, el capital natural por otro capital, estamos del lado de la sustentabilidad débil, ¿no? Y aquí está el Producto Nacional Neto Verde, que está, bueno, esto es una medida macroeconómica, está el ahorro real. No, hay varias, estos son los principales, hay un montón. De hecho, el que igual un poco menos, aquí ya no viene en esta clasificación, pero está el índice de desarrollo humano, que también está de este lado, de la sustentabilidad débil, y regularmente esta sustentabilidad pues se va más por la consideración o compara el valor monetario de los recursos o de la economía. Entonces aquí es donde cobra mucha importancia el tener métodos de valoración ambiental. Entonces, desde el punto de vista de estos indicadores, es importante tener una valoración del ambiente, una valoración económica o monetaria. De aquí surgen métodos para medir, por ejemplo, el valor estético de la naturaleza, el valor cultural, ¿no? Entonces, ahí podemos medir, ahí se mete mucho este desarrollo que ha tenido sobre todo la economía ambiental para internalizar estas externalidades. No podemos medir el impacto económico por ejemplo, ahora del COVID, de la salud, ¿no? Entonces, desde la sustentabilidad débil, estos indicadores involucran mucho valores monetarios o económicos. Y si nos vamos desde la sustentabilidad fuerte, aquí no vamos tanto por las cuestiones monetarias, sino más por índices físicos, ¿no? Podemos hablar bueno, hablando de capacidad de carga, por ejemplo, la cantidad de recursos necesarios, ¿no? para la supervivencia de una población humana, ¿no? Igual la resiliencia, que hablamos de biodiversidad, por ejemplo, o del coeficiente de variación del producto, que no vamos a meter mucho, o la huella ecológica también, que también ya lo tienen un poquito más, ya lo conocen un poquito más seguramente. Pero bueno, entonces aquí hablamos ya de indicadores físicos, es decir, medidas físicas, ¿no? Puede ser de la generación o la extracción de algún recurso, o incluso de la biodiversidad, ¿no? Entonces, no nos metemos tanto o necesariamente con indicadores o con números monetarios, sino más bien desde el punto de vista de características físicas. Entonces, como ven también, de este lado de la sustentabilidad fuerte, pues está más enfocado a estas interacciones con el medio ambiente, y por lo tanto es más científico, digamos, ¿no? Tenemos que ver estas interacciones más a fondo que lo que vamos a ver en las medidas o en los indicadores de la sustentabilidad débil. Es como les mencionaba, bueno, vamos a ir viendo rápidamente cada uno de los indicadores. El Producto Nacional Neto Verde, pues se relaciona con este Producto Interno Bruto o la productividad neta bruta, no, la producción nacional bruta, que informan del valor de los bienes de servicios producidos e intercambiados en la economía. Entonces, cuando nos hablan del Producto Interno Bruto, por ejemplo, que se distribuye entre todas las poblaciones de un país, estamos hablando
productividad nacional bruta. Y bueno, no considera regularmente el deterioro ambiental, que tiene que ver un poco con lo que veíamos de la tasa de descuento. Entonces, bueno, ese producto no refleja actividades que afectan el bienestar social que están fuera del mercado, como el deterioro ambiental. Entonces, el Producto Nacional Neto incluye la depreciación del capital, ¿no? Entonces, otra vez, cuando estamos produciendo algo, nuestro capital manufacturero, por ejemplo, cuando estamos produciendo los lápices, nuestra máquina que corta la madera se va depreciando cada vez que la ocupamos, ¿no? Va perdiendo valor porque se va deteriorando, ¿no? O cuando compran un coche también se va deteriorando conforme lo van ocupando. Entonces, este Producto Nacional Neto sí considera la depreciación del capital, pero no la depreciación del capital natural. Y la idea del Producto Nacional Neto Verde se incorpora a estas variaciones o esta pérdida del capital natural, o del deterioro del capital natural también lo considera. Y en particular, INEGI, pues ha sido pionero en la medida de este capital, en las cuentas nacionales verdes, integra ya este deterioro ambiental. Entonces, pues ya se está incursionando en este sentido para tener este indicador. Este es un indicador macroeconómico, ¿no? Nos habla de toda la economía de un país. Y proporciona información para localizar el origen de los problemas y determinar su magnitud. Entonces ya nos habla de en qué parte estamos teniendo este deterioro. Ya vamos a platicar esto un poquito. Bueno, nos vamos a meter cuando hablamos de el desarrollo sustentable desde el punto de vista macroeconómico. Y aquí está el ahorro. Bueno, aquí está el ahorro auténtico. Ahorro auténtico, ahorro genuino también. Donde, bueno, otra vez este es un indicador. Que se obtiene, aquí otra vez es una S, pero es diferente. AS. Y bueno, se obtiene descontando el nivel de ahorro. Del nivel de ahorro, la depreciación del capital material y humano, y el uso de los recursos naturales y los daños derivados. Es un porcentaje del Producto Nacional Bruto. Esto es muy parecido al anterior, ¿no? Entonces, pero esto ya lo podemos aplicar a la microeconomía, ¿no? En la generación de bienes y servicios de alguna empresa, por ejemplo. Entonces tenemos este ahorro que es producto, bueno, considerando este ahorro neto, se le resta la renta generada del recurso y el costo marginal de la contaminación. Entonces, la renta considera la tasa de captura y la de reproducción o descubrimiento de nuevos recursos. Y el deterioro ambiental, pues nos considera la emisión y la capacidad asimilativa del ambiente. Entonces, todo esto se le resta a nuestro ahorro neto. ¿Sí? Más o menos. Entonces, le restamos a este ahorro, pues esta extracción del recurso y el deterioro ambiental. Es parecido a lo que vemos con las cuentas nacionales. Y aquí les puse que en el Banco Mundial pues, tenemos esta medida, el ahorro genuino o el ahorro, bueno, este ahorro lo tenemos también en el genuino o auténtico, lo tenemos, es una medida que tienen los países y que la compara el Banco Mundial también. Es un indicador otra vez, un indicador de la sustentabilidad débil. Y la riqueza per cápita considera el crecimiento total de los recursos y el crecimiento de la población. Incluye los bienes y servicios del mercado y también aquellos sin mercado. Entonces, otra vez, los que no tienen mercado, pues son muchos de estos beneficios ambientales o servicios ambientales, y de la importancia de la valoración ambiental. Pues valorar cuánto
económicamente qué beneficio tenemos de los ecosistemas, por ejemplo, para la captación de agua, la filtración de agua, es importante meterlos en estos indicadores. Y mucho del desarrollo de la economía ambiental va en ese sentido. Y ahora pasamos a los indicadores desde el punto de vista de la sustentabilidad fuerte. Ya es tarde. Bueno, este también ya lo habíamos, seguramente lo han escuchado, ¿no? La capacidad de carga, en ecología lo vemos, pero esto está aplicado a estos indicadores económicos. Entonces, si recuerdan, la capacidad de carga es la cantidad de organismos que puede sostener un ambiente de acuerdo a los recursos que tiene. Y entonces aquí es lo mismo, ¿no? Nivel de máximo de individuos de una determinada especie, bueno, esa es la capacidad de carga que puede sobrevivir con los recursos disponibles en una determinada área. Entonces aquí otra vez nos vamos al máximo, ¿no? Este indicador no nos habla de un óptimo, sino de un máximo, ¿no? La cantidad máxima de organismos que podemos tener en un área. Entonces aquí en cuestión ya social o económica considera la población, el nivel de actividad económica y la composición de la producción. Como vemos aquí en el último enunciado, no estima el nivel deseable de la población, sino el máximo. Entonces lo podríamos considerar incluso más como un umbral, ¿no? Hasta dónde podemos llevar al ecosistema la cantidad de organismos que tenemos, bueno, en el caso de personas. La medida está muy relacionada con el consumo energético y el consumo bueno, aquí ya no les puse los detalles de cada una, pero la capacidad de carga está muy relacionada con la cantidad de consumo energético que requerimos como humanos para sobrevivir y para llevar a cabo nuestras actividades, ¿no? Pero no considera otras cosas, ¿no? Es un poco también limitado esta capacidad de carga y se ocupa mucho para establecer proyectos en alguna área, ¿no? Entonces, si queremos generar un proyecto ecoturístico, por ejemplo, o turístico, pues nos piden muchas veces esta capacidad de carga, ¿no? ¿Cuántos organismos, qué cantidad de población podemos establecer en una región? Y les digo otra vez, no va hacia la cantidad deseable o el óptimo, sino va hacia el máximo. Entonces también ahí está medio peligroso irnos hacia el máximo, ¿no? Que sería más considerarlo como un umbral, más que como lo deseable. La resiliencia es otro indicador que también se está viendo de qué forma, o sea, se sigue analizando, ¿no? Cómo poder medirlo. Y es la capacidad de resistencia capacidad de resistencia o de recuperación de un determinado ecosistema. Seguramente, bueno, este término igual, resiliencia viene desde la física, que se habla de la capacidad de los materiales para recuperar esa forma, ¿no? Después de moverlo o de modificarlo, qué capacidad tiene para restablecerse como estaba. Entonces aquí también se ha aplicado a muchas otras ciencias, entre ellas la ecología. Entonces, pues como la resiliencia nos habla de cómo puede resistir este ambiente o cómo puede regresar a su forma original. Y es una medida que se trata de ocupar para la sustentabilidad fuerte. Entonces, un sistema que se puede recuperar es un sistema más sustentable. Y está muy relacionado con la biodiversidad. Entonces, también es difícil medir, ¿no? ¿Qué biodiversidad nos da esa resiliencia? Generalmente hablamos de que la mayor biodiversidad nos va a dar una mayor resiliencia. Pero eso es relativo, los análisis o sea, no un simple índice de diversidad nos va a decir que es resiliente o no, porque nada más nos habla de la cantidad de los organismos, igual la equitatividad o equidad, pero no nos habla de la función que tiene cada uno de los organismos en el sistema. Y bueno, la resiliencia es inversamente proporcional a la biodiversidad. Bueno, más bien cuando perdemos biodiversidad, perdemos también resiliencia, ¿no? Sería más directamente proporcional.
Y bueno, nos habla que tanto estamos, bueno, les digo, está ligado a a la sustentabilidad, porque entre más biodiversidad tenemos, mayor sustentabilidad podemos presentar en un sistema. Y creo que esta es la última, la penúltima, bueno, de las últimas. La huella ecológica, que también ya seguramente han escuchado, pues nos habla de esta medida de la carga impuesta por una determinada población sobre recursos naturales y el medio ambiente. Entonces nos hablan, por ejemplo, de qué cantidad de área necesitamos para cubrir nuestras necesidades, ¿no? Entonces también ya nos hablan, pues han escuchado muchas veces, ¿no? Qué cantidad de agua requerimos para, no sé, para un litro de leche o para, para unos pantalones de mezclilla, para unos jeans también, ¿no? Nos hablan de esta capacidad de, esta huella ecológica que estamos generando o cuánto cantidad de recursos en área requerimos para nuestra supervivencia. Entonces, otra vez vean cómo hablamos de medidas físicas, ¿no? Otra vez, de área, por ejemplo. Se calcula también por habitante y a partir de la producción total de un país. Pero, pues también tiene sus contras, ¿no? Como todos los indicadores. Entonces, hay que ver, determinar de acuerdo a qué vamos a medir, qué indicador vamos a ocupar y también les digo en cuestión de los indicadores, sobre todo de la sustentabilidad fuerte, son muy científicos, o sea, tienen que ver mucho con esta medida o análisis de las interacciones entre los parámetros que estamos ocupando, entonces todavía muchos no se han desarrollado muy bien y hay otros que están en desarrollo. Pero bueno, pues hay falta de datos también, ¿no? Y aquí tal vez se pierden un poco estas variables económicas y sociales, en particular Profe, está trabado. A ver, ahorita le hablo. Tal vez ahorita se vuelva a conectar, ¿vale? Espérense tantito, por favor. bueno, pues quería terminar con estos objetivos del desarrollo sustentable, que es el programa, bueno, de las Naciones Unidas para el Desarrollo que se adoptó en el 2015, ¿no? Entonces ahorita, bueno, ahorita también se está llevando a cabo la COP, pero es en la COP 21, se establecieron estos objetivos del desarrollo sustentable, cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, ¿no? Entonces, el objetivo era en 2030 y se establecieron estos 17 objetivos integrados y que se trata de relacionar toda la sostenibilidad del medio ambiental, económico y social.
Y son estos 17. Entonces, quería que analizáramos desde el, bueno, pongo el chat. Bueno, no sé si tengan dudas, preguntas. Vamos a ir viendo los indicadores. Bueno, vamos a analizar qué indicadores podrían ser posibles para cada uno de los temas que vamos a ir viendo. Y pues ahorita quería que viéramos, analizáramos un poquito estos 17 objetivos del desarrollo sustentable. Sí, Isabel, Diana Isabel. Ay, ¿me escucho bien? Creo Sí, que no. Ah, sí te escucho. me entró una duda ahorita porque había notado al principio de la clase que en 1992 en la Declaración de Río había sido cuando se había creado la Agenda 21. Pero eso es diferente a la Agenda 21 a la COP 21. Pero no, o sea, como que no. Entonces en esa fecha no se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No, ya se fueron más recientes estos objetivos. Bueno, estos son hasta 2015 donde se establecen. O sea, sí, en Río fue un poquito más. El informe Brundtland es donde nos plantean el concepto de desarrollo sustentable, que es previo a lo de Río. Ahí se establecen los objetivos del milenio, pero no estos objetivos específicos del desarrollo sostenible, que estos son los que se establecen o los que tratan de guiar a los países, ¿no? Entonces todos los que firman los acuerdos tratan de acoplarse a estos objetivos de desarrollo sustentable, que es lo que quería que viéramos ahorita, o si no, lo vamos a dejar como asincrónico. Entonces, pero sí es diferente, ¿no? La Agenda 21 se establece en ese entonces, pero es para ver estos objetivos del milenio. Y ahora, bueno, en la COP21 se establecen estos objetivos de desarrollo sustentable, que les digo que son los que tratan de guiar la política de cada uno de los países. Y se trata de ajustar cada una de esas políticas a cada uno de estos objetivos de desarrollo. ¿Sí? Sí, estaba confundida. Gracias. Sí, esos sí son diferentes. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, entonces la idea, bueno, vamos a ver cuando veamos las diferentes, bueno, no sé si, bueno, yo tenía la idea que discutiéramos esto ahorita, pero ya no sé por el tiempo. A ver, déjame, salgo de aquí. No. ¿Qué horas son? No, es un cuarto para las 11. Bueno, les quería compartir. Bueno, no me los voy a compartir porque la idea es también que lean un artículo para el lunes. Entonces mejor ya dejamos nomás el artículo. Pero les quería compartir estas políticas, estos objetivos del desarrollo sostenible, cómo se ligan a cada una de las políticas de los países. Entonces, aquí está, déjenme comparto. Pero no me gusta cómo se ve aquí. Bueno, entonces este programa aquí pueden encontrar, sí, pueden encontrar en este programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pueden encontrar los objetivos del milenio. Aquí está y cada uno nos dice bueno, yo creo que discutíamos esto, pero ya mejor lo dejamos para cuando veamos la parte histórica. Entonces pueden irse a cada uno de los diferentes objetivos. Entonces, no sé, aquí
Hay unos que van más a la parte social, ¿no? La reducción de las desigualdades, por ejemplo, ¿no? El fin de la pobreza. Entonces, cada uno de estos índices, pues nos dice en qué consiste cada uno. Yo quería que viéramos esto y que viéramos como los indicadores que pueden estar ligados. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Y nos da un poco de cifras. Ahora, bueno, esto es lo que consiste cada uno de los indicadores, pero este observatorio también, que es de la CEPAL, me parece. Sí. Bueno, está relacionado con la CEPAL. Entonces, este observatorio nos muestra cómo están ligados a cada uno de los países, en particular aquí en México. Entonces, vemos cómo el Plan Nacional de Desarrollo, aquí yo también creo que lo hacen como muy a la fuerza, pero como en este plan bueno, cada país, o cada sección más bien en el país, se establece un Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, esas son como las políticas bases de las cuales van a partir todas las demás para generar el desarrollo en el país. Entonces, cada sexenio plantea unas políticas que van a irse desarrollando a lo largo del sexenio. Bueno, nada más quería mostrarles aquí, ¿no? Entonces, a ver, alguno que esté más hacia lo verde. En este caso, el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, estos programas, aquí está el de los jóvenes construyendo el futuro, el de Sembrando Vida que estamos platicando. Entonces, aquí está en la parte de construir un país con bienestar, y aquí está esto. Entonces, aquí está en la parte del objetivo 13. Entonces, le dan clic y ya nos lo diga, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este 13? Que es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y entonces ahí no relaciona. Y está relacionado con estos otros objetivos. Pero bueno, ya yo quería que lo analizaran, pero vamos a dejarlo para más adelante. Les voy a pasar la página. Y lo del objetivo de los desarrollos del... Bueno, les paso la otra. Bueno. Bueno, ya son casi las 11. Entonces, más bien lo que queremos es que, bueno, vamos a ver, bueno, la próxima clase vamos a ver estas otras ideas un poquito, ya vimos desde el punto de vista de la economía ambiental, sobre todo de la ecológica, cómo se establecen estas medidas cómo se establece el desarrollo sustentable como política para evitar el deterioro ambiental y la pérdida de recursos naturales. Entonces, esa es como la política que vamos a estar por la temática del curso, pues vamos a estar desarrollando, ¿no? Entonces, todos estos objetivos del desarrollo sustentable se pueden acoplar a varias políticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos hablaba en algún momento Jimena, ¿no? Nos decía de que ella ganó algún proyecto, una beca por un proyecto, que seguramente se alineaba a uno de estos objetivos del desarrollo sustentable, y por eso se va mucho de ese dinero a esos proyectos. Entonces, los proyectos regularmente deben estar ajustados a esos objetivos para obtener recursos. Entonces, y pues toda la política nacional e internacional está ligada a estos objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, pues vamos a seguir la próxima clase viendo esta crítica al desarrollo sustentable, pero pues ya en lo demás del curso, pues vamos a seguir con la crítica, pero también tenemos que como ver esta cuestión de las políticas que ya están establecidas, ¿no? Políticas nacionales e internacionales. Entonces vamos a criticar este sistema también, pero tenemos que también ver
cómo entrarle, ¿no? Que por muchos de los recursos y de los esfuerzos están ligados al desarrollo sustentable. Entonces, vamos a ir combinando un poco esto, ¿no? Entonces, pero la próxima clase vamos a ver estos enfoques un poquito diferentes al desarrollo sustentable. Partiendo primero de una propuesta que es el de crecimiento y otra propuesta que es el estado estacionario, ¿no? Sí, me parece, sí, Juan Carlos, sí. Y ya el próximo miércoles, entonces la idea es que veamos esta parte crítica del desarrollo sustentable a partir de, bueno, vamos a mandarles un artículo otra vez al Moodle, que sería para el lunes. Y también el miércoles vamos a ver otros enfoques diferentes también. Entonces, pues ya les mandamos hoy el artículo para que tengan tiempo de leerlo. Pero les digo, tenemos que estar retomando esta cuestión del desarrollo sustentable, que de ahí surge la política pública, tanto nacional como internacionalmente. No sé si tengan alguna pregunta, si no, para que termine. Si les quieres decir algo, Juan Carlos, para la próxima semana. No, pues justo eso que le subo el artículo, ¿no? Y también subiré algunos para el miércoles, ¿vale? Empezamos el lunes con el artículo, discutiéndolo, para ya después ver la economía del estado estacionario, el de crecimiento y el buen vivir, ¿vale? Economía del buen vivir. Ujú. Listo. Entonces nos vemos el lunes. Si no hay otra cosa. Nos vemos el lunes. Bueno, yo no recuerdo bien las fechas también del ensayo, ¿no? Ahí no todos subieron, ya habíamos, la semana pasada, el miércoles era el último día para ver lo del tema y muchos no lo mandaron. Y ahora estamos definiendo bueno, la idea es que ahora definamos el objetivo, que también yo creo que ya falta poquito para terminar las fechas para entregar eso. Entonces, para que lo vayamos trabajando, ¿no? Para que pongan igual los que no han puesto su tema ni siquiera, entonces, para ir viendo lo del objetivo. Bueno, podemos seguir trabajando con el tema para establecer el objetivo del ensayo. Listo, entonces ya nada más era ese recordatorio. Usamos el mismo foro, ¿verdad? Sí, ahí en el mismo. Las páginas están en los lineamientos, por ahí les puse las páginas, que está donde está el temario, hasta me parece, que les dije que de 3 a 5 páginas, bueno, cuartillas, y lo puse mejor en palabras, sí, en palabras, que era de 2.500 a, no me acuerdo. Pero ya se los puse por escrito, ¿no? Entonces son de 3 a 5 cuartillas, pero lo puse mejor con palabras para que quedara más claro, sin contar la bibliografía. Y eso es para como el trabajo semestral. Que lo vamos a ir manejando poco a poco, ¿no? Ya también se los escribí en los lineamientos. ¿Listo? Entonces, sí sería en el mismo foro, ¿no? Ahí vamos a ir trabajando. Se supone que el resultado de ese foro es tener el objetivo, ¿no? Bueno, un objetivo, una parte era el tema y ahora el objetivo. Entonces, a los que ya más o menos establecieron un tema, les escribí ahí que pusieran, se plantearan como una pregunta primero, ¿no? ¿Qué pregunta tratarían de responder? Y después de esa pregunta podemos generar un objetivo. Y ya. Entonces, para que lo vayamos trabajando, ¿no? Y estamos ahí al pendiente de ya a todos los que escribieron, ya les escribimos nuestros comentarios. ¿Listo? Entonces ya, bueno, si no, nos escriben sus dudas y preguntas. Y nos vemos el lunes.